Hoy vamos a meternos en un tema que casi todo el mundo cree que conoce, pero desde un ángulo que lo cambia todo. Vamos a dejar el horóscopo de revista de lado para ver la astrología con una seriedad casi académica. Sí, como si fuera una ciencia social, exacto. Los textos que analizamos proponen algo muy provocador: el estudio del ser humano en un entorno cíclico del universo. Y esa definición es, digamos, el punto de partida de todo. La idea no es validar si funciona o no la adivinación, sino entender la lógica que hay detrás. O sea, ¿cómo piensa la astrología? ¿Cuál es su marco? Claro, entenderla como un sistema. Eso es como un sistema para interpretar la experiencia humana. Uno que se basa en la observación de patrones por miles de años. Es más un mapa de significados que una bola de cristal. Un mapa, me gusta esa idea. Y para navegarlo, tenemos preguntas muy claras. Primero, ¿cómo puede la astrología, siquiera acercarse a una ciencia formal estudiando los ciclos? Luego vamos a desarmar algo que todos creemos saber: el signo solar. Ajá. Y claro, tenemos que tocar la polémica de Ofiuco, el famoso 13º signo. Y ya al final, llevarlo a lo más personal: la astrología prenatal y las relaciones. Es un recorrido que va de lo más grande, lo cósmico, a lo más íntimo. Se trata de ver si el sistema se sostiene, pero bajo su propia lógica. Pues empecemos por ahí, por esa idea tan audaz, la astrología como una ciencia blanda. A mí de entrada me suena a que quieren, no sé, darle un barniz de respetabilidad. Bueno, sin duda es una movida estratégica, pero tiene su lógica interna. Al ponerla en ese marco, ya de entrada la separas de las ciencias exactas, de la física, la química. Claro, no pretende predecir con la misma exactitud. Para nada. Su método, según estos textos, es más parecido al de la sociología. O sea, observa patrones de comportamiento en grupos grandes a lo largo del tiempo y de ahí saca arquetipos, tendencias. Entiendo la analogía, pero ahí me surge una duda. Un sociólogo te diría que hay miles de variables, culturales, económicas. La astrología ignora todo eso y dice: es por los planetas. Esa es la crítica principal, y es totalmente válida. Pero la perspectiva que proponen aquí no es que los planetas sean la única causa, Ajá. sino que representan como un ritmo de fondo. La metáfora que usan es la del cosmos como un gran reloj. Los planetas no causan las cosas, son las manecillas que marcan diferentes fases de un ciclo. El cielo es un calendario. Un calendario simbólico. Me gusta. No culpamos al mes de enero por el frío. Simplemente es la época del año en la que hace frío. Precisamente. Y ese es el puente que intenta construir hacia lo formal. Se aleja de la idea de energías mágicas y se acerca más a algo como la estadística. La astrología, vista así, sería la recolección e interpretación de un banco de datos inmenso, de milenios, para identificar patrones de conducta asociados a esos ciclos de tiempo. Para que no suene tan en el aire, los documentos lo aterrizan con el ejemplo de la Luna. Su efecto en las mareas es física pura, innegable. Claro, la gravedad lunar mueve océanos. Y la observación de los antiguos fue más allá. Notaron una correlación que es fascinante. El ciclo de la Luna es de unos 28 días, idéntico al ciclo de ovulación femenino promedio. ¿Coincidencia? Quizás, pero a partir de esa observación, de ese patrón repetido, se construyó un símbolo. La luna se asoció a la maternidad, la gestación, los ciclos, lo femenino. No es que la luna sea la madre, es que su ciclo es un espejo de un proceso biológico. Es simbolismo basado en la observación. De acuerdo, el marco como sistema simbólico tiene sentido. Ahora, si se basa en ciclos, hablemos del ciclo más famoso, el zodiaco, y del signo solar. Porque lo que leí sobre esto en los textos me hizo replantearme todo. Aquí es donde se pone técnico, pero muy interesante. Lo primero es entender que la carta astral, por tradición, usa un modelo geocéntrico, o sea, la Tierra en el centro. Claro, es un modelo de hace más de 2000 años. Exacto. Y por esa convención, el símbolo que en la carta llamamos Sol no marca dónde estaba el Sol. Marca la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol en el momento en que alguien nace. Espera. A ver, ¿me estás diciendo que cuando digo soy Leo, no es porque el Sol estaba en la constelación de Leo? No. Es porque la Tierra, vista desde el Sol, estaba alineada con esa sección del cielo. Tu signo solar indica la posición de la Tierra. ¡Wow!
Por eso, algunos astrólogos modernos, para ser más precisos, proponen renombrar el signo solar como signo terrenal. El cálculo es el mismo, el arquetipo no cambia, pero el nombre refleja mejor la realidad astronómica. Eso me vuela la cabeza. Cambia totalmente la perspectiva. Ahora, esto me lleva directo a la siguiente pregunta. Si se busca ser más preciso, ¿por qué se rechaza de plano incluir a Ofiuco, la 13ª constelación que, astronómicamente, sí cruza el Sol? Suena a contradicción, ¿verdad? Sí, suena a ignoremos la astronomía real porque nos arruina la teoría. Es que esa es la pregunta del millón, y la respuesta revela la verdadera naturaleza de todo el sistema. El debate de Ofiuco parte de una premisa falsa, que la astrología depende de la influencia directa de esas estrellas lejanas. Y no es así. Desde la tradición babilónica nunca lo fue. Las constelaciones son solo marcadores, como los nombres de los meses en el calendario que decías. Se usaron para dividir el ciclo anual de la Tierra en 12 secciones iguales de 30 grados cada una. Son una regla para medir, no la fuente del fenómeno. Son etiquetas. Etiquetas para 12 porciones de tiempo. Esa es la analogía perfecta. El foco del estudio está en los patrones de cambio observados durante esos 12 periodos, no en si el Sol está alineado con un cúmulo de estrellas a años luz. De hecho, uno de los documentos que vimos tiene una tabla que es demoledora para esa idea. Sí, la vi. Compara las fechas astrológicas con las astronómicas reales, y las diferencias son enormes. Por ejemplo, Virgo, para la astrología es de finales de agosto a finales de septiembre. Pero astronómicamente, el Sol no entra en la constelación de Virgo hasta el 16 de septiembre. El desfase es gigante. Esa tabla es la prueba de que son dos sistemas distintos. La astronomía describe la posición física. La astrología tropical usa un sistema simbólico de 12 divisiones iguales. Ahora, piensa qué pasaría si metemos a Ofiuco. Sería un caos. No solo añades un signo, tienes que reajustar la duración de todos los demás. Escorpio, por ejemplo, quedaría reducido a solo 6 días. El 80% de la gente cambiaría de signo. Se invalidarían milenios de datos acumulados bajo el sistema de 12. Sería una autorrefutación. El sistema se derrumbaría porque la pregunta sería, ¿qué estuvieron observando durante 2000 años con un error tan grande? La verdad es que la división en 12 tiene una resonancia simbólica, matemática, muy profunda en muchas culturas. 12 meses, 12 apóstoles, es un número armónico. Entendido. Entonces es un sistema simbólico y cerrado. Ya vimos el marco y las reglas. Ahora llevémoslo a lo personal, cómo se aplica a un individuo. Los textos hablan de algo que casi nunca se menciona, la astrología prenatal. Si el nacimiento es el punto de partida, ¿qué pasa con todo lo de antes? Aquí la astrología toma prestado un concepto de la termodinámica para definir el inicio de la vida. Lo define como una organización especial de la materia donde se produce un incremento de orden. O sea, orden que surge del caos. La concepción. Exacto. La vida, desde esa perspectiva, no empieza al nacer, sino en la concepción. Por lo tanto, el periodo de gestación es astrológicamente muy significativo. ¿Y cómo se ve eso en una carta? Lo que se establece es un vínculo, lo llaman intervalo de gestación, entre el signo del mes de concepción y el signo de nacimiento. Por ejemplo, un nacimiento natural a los 9 meses, bajo el signo de Escorpio, siempre implica una concepción que ocurrió bajo el signo de Acuario. Pero aquí viene lo bueno. Y esto me pareció lo más increíble de todo el análisis. ¿Qué pasa con los nacimientos prematuros? Ese es el punto clave. Aquí entra el concepto de los signos duales. Un individuo prematuro tiene, según esta teoría, 2 influencias zodiacales operando a la vez. A ver. Tiene su signo de nacimiento real, el del día que nació, y un signo de nacimiento natural, que es el que le hubiera tocado si completaba los 9 meses. Necesito un ejemplo claro. El de los documentos era muy bueno. Claro. Imagina un bebé 8mesino. Nace un mes antes, digamos, el 7 de noviembre. Su signo de nacimiento es Escorpio. Ok. Ahora, un Escorpio nacido a término de 9 meses fue concebido en Acuario. Pero como este bebé nació un mes antes, su concepción real no fue en Acuario, sino en el signo siguiente, Piscis. Y una concepción en Piscis, si sigue el ciclo de 9 meses, debería haber resultado en un nacimiento en Sagitario. Entonces, esa persona es una mezcla. Es como si tuviera 2 sistemas operativos.
Su hardware es Escorpio, pero su software original era para Sagitario. Esa es una forma excelente de verlo. Su perfil es una dualidad Escorpio-Sagitario. Coexisten las características de su nacimiento real y las de su, digamos, programación biológica. El análisis sería ver cómo dialogan o chocan esas dos naturalezas. Fascinante. Y si el origen es tan importante, ¿cómo influye la familia en el resto de la vida? Aquí es donde entra la astrología parental. Los textos proponen que nuestra familia de origen crea una especie de plantilla para nuestras relaciones futuras. Hay dos influencias principales. La primera viene de los padres, representada por su signo solar o su ascendente. Un momento, para que quede claro, ¿qué es el ascendente en 2 palabras? Claro, si el signo solar es la esencia, el ascendente es la máscara social, la personalidad que proyectamos, la primera impresión. Es el signo que estaba saliendo por el horizonte en el momento exacto del nacimiento. Entendido. Entonces, el sol o ascendente de los padres. Funciona como un modelo inconsciente del afecto. Lo que aprendimos de ellos es lo que tendemos a buscar o recrear en nuestras parejas. Nos atraen personas que resuenan con esos patrones iniciales. Es como el dicho de que uno termina casándose con su madre o su padre. Esto le daría un marco astrológico. Y la segunda influencia. Viene de los hermanos. La socialización con ellos, la convivencia, la rivalidad, moldea los patrones de afinidad que luego buscamos en amigos y colegas. Hay una frase en los documentos que lo resume perfecto. Nuestros amigos son la familia que escogió nuestra familia. Porque buscamos recrear esas dinámicas. Y esto se complica más. Leí, en el caso de gemelos, introducen el concepto de unidad en la multiplicidad. Sí, es una idea muy sofisticada. Los gemelos nacen con minutos de diferencia, sus cartas son casi idénticas, pero no son clones. La teoría dice que el potencial de esa carta se comparte, se distribuye entre ellos. Ah, o sea, Quizás la extroversión de Marte se manifiesta con fuerza en uno, y en el otro se inhibe para que exprese más la introspección de Saturno, que también está en la carta. Se complementan. Son dos caras de la misma moneda. qué recorrido. Partimos de una idea muy abstracta, la astrología como estudio de ciclos. Luego vimos cómo esa idea se defiende de críticas como la de Ofiuco, afirmando su naturaleza simbólica. Y terminamos en lo más íntimo, explorando cómo el tiempo antes de nacer y la familia podrían dejar una huella en toda nuestra vida social. Lo que queda claro es que, vista así, la astrología no es para predecir el futuro de forma determinista. No te dice qué te va a pasar. No, para nada. Es más bien un lenguaje, un sistema simbólico complejo para interpretar la propia vida y las relaciones. Exacto, un espejo para el autoconocimiento, no un guión escrito en piedra. Para cerrar, los documentos nos dejan con una reflexión muy potente. Si este mapa astrológico familiar de verdad actúa como un plano base para nuestra vida social, La pregunta que queda flotando es inevitable, ¿no? Si una persona analizara los signos de sus amistades más cercanas, de sus parejas, ¿qué patrones familiares ocultos descubriría en sus propias elecciones? ¿A quién está buscando realmente ahí fuera?